Dios les bendiga familia, ¿cómo están? Dios les bendiga, Dios les bendiga a todos. Bueno, pues ahora será los lunes cuando nos encontremos en la Academia Río Online. Y está bien porque es inicio de semana para que, para que se llene la palabra. Ojalá que haya estado usted en la reunión de ayer, el domingo, dígase presencial aquí en Obregón o online, porque la palabra que dimos fue una palabra desafiante que va a bendecirnos mucho, que nos va a guiar, orientar respecto a lo que Dios va a hacer en los próximos 10 años con nosotros. Así que estamos contentos, estamos felices y hoy vamos a hablar, estamos en la materia los atributos de Dios. Esta es la lección número 9. Vimos creo 6 o 7 lecciones de adoración, de la materia de adoración, y esta es la número 9 de la materia de los atributos de Dios. Son 10 en total. Y bueno, todo el curso, toda la escuela dura 52 semanas. Así que pues ya avanzamos casi una cuarta parte. eh, y luego vamos a hablar acerca de la oración, es otra materia que vamos a ver. Vamos a hablar acerca de la cruz, es otra materia que también vamos a ver. Así que, bueno, bien bendecidos. Vamos a hablar hoy acerca de un atributo que es, bueno, todos son muy importantes porque todos son esenciales, son parte del carácter de Dios. Y este atributo es la santidad de Dios. Yo creo que de los atributos de Dios, el más fácil y a la vez difícil de tratar es este. ¿Por qué? Porque la definición de santidad de Dios mismo. Dios es la definición de santidad. Es bien difícil definir santidad porque como es algo único de Dios, de su carácter, de su único carácter, la, quizás si Dios nos hablara en su lenguaje y nosotros entendiéramos su lenguaje, nos pudiera Dios definir la santidad. Pero la santidad está solamente, solamente puede ser expresada en el lenguaje de Dios. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pueden comunicarse acerca de la santidad y hablar acerca de ella. Nosotros, como somos seres finitos, somos seres afectados por el pecado, contaminados por el pecado, redimidos gracias a Dios por la sangre de Cristo, nosotros, nuestra mente no alcanza a comprender lo que significa ser santo. Eh, de hecho, nos va a llevar la eternidad, y la eternidad es algo que no acaba jamás. Ir teniendo una comprensión progresiva, cada vez más profunda, en la medida que vamos conociendo a Dios en la eternidad, pero siempre limitada, siempre inacabada, porque la santidad es algo que nos excede a lo sumo. Y quiero leerle aquí, dice, el entendimiento de la santidad de Dios no solo es difícil de comprender, sino que produce una sensación de vileza personal que es casi imposible de soportar. Ese es el asunto de la santidad, que cuando usted reflexiona acerca de ella y con un corazón abierto empieza a tratar de entenderla y deja que Dios le hable, empieza a ver, entre tanto que Dios va revelando su santidad, va creciendo en nosotros un sentimiento de vileza insoportable. En la medida que la santidad de Dios se revela en nuestras vidas, nuestro sentimiento de vileza se acrecenta. Nos damos cuenta de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y entonces, ahora, cuando usted está recibiendo el concepto o el entendimiento de la santidad, y mientras está recibiendo los conceptos de la santidad, no produce en usted un sentimiento de vileza, de dolor por quién es usted y quién es Dios, entonces usted no lo está entendiendo, por lo menos no lo está entendiendo en su espíritu, no está siendo consciente de eso. Cuando uno entiende la santidad de Dios, es imposible no sentir también junto con eso un dolor por el pecado, un dolor por nuestra bajeza y por nuestra vileza, y por otro lado, una expresión de asombro, de exaltación a la grandeza y a la santidad de nuestro Dios. Estaba yo leyendo antes de la clase que di la semana pasada, la inmanencia de Dios. Y la verdad que lo que estaba leyendo me estaba causando un impacto. Mi esposa estaba por ahí
mientras yo leía, me estaba causando a mí un impacto tan extraordinario, casi se volvió insoportable la lectura, de descubrir cómo un Dios tan trascendente, tan grande, tan sublime, venía y se apoderaba de nuestro ser y nos llenaba y nos saturaba, pero también descubría cómo ese Dios que quiere estar con nosotros, cómo nosotros no somos a veces, no correspondemos a lo que Dios hace y no mostramos el carácter de Dios, del Dios que nos redime, que nos salva, que nos ama. La razón de que no entendemos nosotros del todo la santidad es que nosotros somos seres caídos, somos seres espiritualmente caídos, moralmente caídos, mentalmente caídos y físicamente caídos. Es decir, los 4 aspectos de nuestro ser están caídos. Y entonces un ser caído, con la mente caída, con la moral caída, con el espíritu caído y con un cuerpo caído, es muy complejo, sumamente difícil entender la santidad. Nuestros mismos cuerpos están caídos porque pues cada día usted, conforme va pasando el tiempo, usted se cansa más, ya no siente la misma fuerza de antes, el cuerpo se va desgastando y eso es producto de una naturaleza caída. La santidad significa pureza, no está mezclada, no tiene algo más en ella, eso es pureza. Eh, una, Algo está puro entre tanto que no contiene ningún otro elemento que no sea el mismo. Es decir, una harina, si dice que está pura, no puede contener ningún otro elemento, ni en la más mínima cantidad. Si usted dice yo quiero, por ejemplo, ah, es muy peligroso que si usted compra aceite de canola, por decir algo, porque usted solamente puede consumir aceite de canola porque a usted le hace daño el aceite de maíz. Pero si en ese lugar, en esa fábrica, procesan, aparte de aceite de canela, procesan aceite de maíz y usan las mismas máquinas, eso puede ser muy peligroso para una persona que es, ¿cómo se llama?, alérgica al aceite de maíz. Regularmente las personas que son alérgicas se aseguran de que los procesos en los que se trabaja con el aceite de canola sean lugares donde no trabajan con otro tipo de aceite, porque un gramo, una gota puede poner en riesgo la vida de una persona. Una cosa para que sea pura no tiene que contener ningún otro elemento que no sea el mismo. Entonces, la pureza de Dios es tal que no hay ningún otro elemento que la corrompa. Dios es totalmente puro, esa es santidad. La santidad es excelencia moral, excede todo otro carácter moral. Es decir, Dios es santo en su carácter moral y nada se le asemeja. La santidad es rectitud, es honor, es verdad, es justicia. Y bueno, lo estamos tratando de definir, porque Dios ni siquiera se encarga de definir la santidad en la Biblia. La Biblia dice que Dios es santo. En el cielo se dice santo, santo, santo. Es decir, la Biblia no intenta definir la santidad porque la santidad es indefinible. Dios es santo. ¿Qué es santo? Dios. Dios es santo. ¿Qué es santo? Dios. Él es la definición de santidad. Él es la definición de lo que es santo. Ahora, ¿qué hace la Biblia? La Biblia lo que hace es tratar de definir y usar nuestro lenguaje para, a través de experiencias, de figuras, de eventos, nosotros podamos entender lo que es la santidad. Dios siempre fue santo, Él nunca empezó a ser santo, Él no obtuvo la santidad de ninguna otra parte. Nosotros la santidad que podemos tener es una santidad que la obtenemos de Él. Dios no, Él es santo. El lenguaje entonces humano no puede expresar lo que es santo. De modo que Dios recurre a asociaciones y a sugerencias. Dios recurre a asociaciones y a sugerencias. Recurre a asociaciones simbólicas, asociaciones metafóricas. Dios te presenta eventos, te presenta normas, te presenta visiones, te presenta figuras
que ilustran la santidad para que nosotros podamos tener una idea. No la entendemos del todo de lo que es la santidad, pero no la define, porque es imposible definirla. Lo que le digo que la santidad es Dios mismo, y Dios mismo es santidad. Y vamos a hablar algunos pasajes que nos van a acercar. Son esos acercamientos que Dios nos permite hacer para que podamos comprender de alguna manera a través de estas expresiones, de estos eventos, de estas figuras, de estos símiles, de estas sombras, de estos acercamientos o alejamientos en todo caso, que nos permitan entender de alguna manera lo que es el Dios Santo. Y vamos a leer la Biblia en Éxodo capítulo 19, versos 9 al 21. Si quiere ir ahí, Éxodo capítulo 19, verso 9 al 21. Y aquí tenemos un evento que nos explica, nos ilustra lo que significa el Dios Santo. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras al pueblo, del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santificaos hoy y mañana, y laven sus vestiduras. Van a tener un encuentro conmigo, y entonces santifíquense. Y santificarse significaba apartarse de pecado, inclusive era apartarse de relaciones íntimas, apartarse hasta lo posible de rencores, pero tenían que lavar sus ropas. Ahora, cualquier santidad que nosotros podamos apropiarnos o recibir o tener es una santidad gris. Es como una camisa que por más que usted la lave, ya está limpia, completamente limpia, pero por alguna razón no deja de verse un blanco gris, un blanco opaco, un blanco que no es un blanco total. Entonces les dice él: santifíquense y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá. Y ahí está tratando de ilustrando su santidad. Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Ahí está describiendo su santidad. Es decir, les dice: santifíquense, santifíquense por 3 días. Santifíquense. Laven sus vestiduras, porque yo voy a descender. Y entonces vienen y dice: establecerles un límite. Y no pasen de ese límite, porque si ustedes traspasan ese límite van a morir. Ahora, ellos ya se habían santificado. Es decir, para cuando vienen a encontrarse con Dios, se supone que ya habían estado santificándose. Se supone que ya habían lavado sus vestidos, los desinfectaron, los purificaron. Vienen tan puros como pueden. Y sin embargo, aunque vienen tan puros como les es posible, Dios le dice: pero no pasen este límite, porque el que toque este límite va a morir. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Mi santidad no es tu santidad. Lo que tú entiendes por limpio y por puro no es mi pureza ni mi limpieza. Por muy limpio que venga, por muy puro que vengas, que yo te estoy diciendo que hagas, te estoy diciendo cómo te prepares, te estoy diciendo cómo te limpies, te estoy diciendo cómo te apartes, pero no pretendas que esa pureza y limpieza que obtuviste luego de que yo te estoy dando las instrucciones, no pretendas que se parezca a la mía, porque vas a caer muerto. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo. Es lo que les digo, lo santificó. Lavaron sus vestidos y dijo al pueblo: está preparados. Se prepararon para el tercer día. Les dice: no toquen mujer. O sea, estaban santificadísimos. Más puros no podían estar. Dice: no toquen mujer. Aconteció, después de que se limpiaron, se santificaron, se lavaron, se apartaron de todo pecado, se apartaron de todo y que estaban consagrados, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos, una espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Ahora, ¿qué significan los truenos, los relámpagos, la nube espesa y la bocina muy fuerte? ¿Por qué se oyó ese estruendo,
ese sonido? ¿Por qué esos relámpagos? ¿Por qué esa bocina fuerte? ¿Por qué esa nube espesa? Porque Dios estaba anunciando su santidad. Dios estaba diciendo, cuidado porque lo que viene es muy santo. Es como cuando usted escucha sirenas, ¿verdad? ¿Quién está anunciando? Que viene una patrulla, que viene un camión de bomberos, le está alertando a usted. O en la Ciudad de México una alarma. Suenan las alarmas en un terremoto que va a haber, lo hacen 5 minutos, 1 minuto antes suena una alarma. ¿Qué le dice alarma? Prepárate, cuidado, algo va a pasar. ¿Qué estaba haciendo Dios con el trueno, con los relámpagos, con el sonido de trompeta, con la nube espesa? Estaba diciendo, cuidado, porque lo que baja es muy santo. Ustedes tienen 3 días santificándose, purificándose, limpiándose, apartándose de mujer. No pueden estar más limpios. Sin embargo, no pretendan que su limpieza, su pureza, se parece a la mía. Y Moisés sacó del campamento del pueblo para recibir a Dios. Se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba. Fíjense nomás, humeaba de la presencia de Dios. Porque Dios es fuego consumidor. Aquel lugar se volvió una especie de volcán sin ser un volcán. El monte Sinaí no es un volcán, pero se volvió como un volcán. Porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Dios es fuego consumidor. Eso es su santidad. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Por qué? Por la santidad. La santidad de Dios es terrible, es poderosa, es fuego. Aquel monte que no era un volcán se volvió un volcán. ¿Por qué? Por la santidad de Dios. La gente, hay volcanes que están activos en el mundo. A usted no le permiten acercarse a esos volcanes porque puede morir, es peligroso. Bueno, la santidad de Dios. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. El sonido de la bocina iba ¿qué? Aumentando en estruendo. ¿Qué hacía ese sonido? Anunciaba, aquí está el Dios Santo. Y dice que el sonido aumentaba casi irresistible. ¿Por qué? Porque Dios estaba diciendo, yo soy santo. Eso que estaba pasando era una manifestación, no del poder ni de la gloria de Dios, entienda, era una manifestación de su santidad. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites, para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Entonces, esto es una ilustración que Dios nos da, porque la santidad no puede ser definida. Entonces Dios la ilustra. ¿Cómo? Límpiense totalmente, pero no pretendan que su santidad es como la mía. Límpiense, pero no va a ser suficiente. Está ilustrándolos porque no puede ser definida. Él es santidad. Y entonces, no pasen los límites, no traspasen los límites. Y el estruendo y el fuego y el temblor y todo aquello, estaba Dios revelándonos su santidad. Hay 2 palabras que se usan en la Biblia para santidad. Una de ellas se usa exclusivamente para definir a Dios. Está en Proverbios capítulo 9, 10. Está en muchas partes, pero voy a poner 2 ejemplos. Proverbios 9, 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo. El Santísimo, esta palabra en el hebreo es atribuida únicamente a Dios. El Santísimo. También está en Apocalipsis 33, en el Nuevo Testamento, dice, Proverbios 33, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. La misma palabra, santo, santísimo. Esta palabra de santo se le atribuye únicamente a Dios, nada más. También hay otra palabra, pero esta es usada para las cosas santas, es decir, aquellas cosas que Dios santifica. Porque nada hay santo de sí mismo, sino solamente Dios. Entonces esta palabra santo, primero que leímos, donde dice santísimo o santo,
Es una palabra que solamente se le puede atribuir a Dios porque Él es el único santo de origen, santo de esencia. Existe otra palabra para definir las cosas que Dios ha santificado, producto de su propia santidad. Por ejemplo, 1 de Pedro capítulo 1 verso 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy ¿qué? Santo. Sed santos, porque yo soy santo. Pero, escuche bien, aquí está, sed santos, porque yo soy ¿qué? Santo. Está la santidad de Dios y la santidad de aquellos que han sido afectados por Dios. Entonces, en este hecho que leímos, donde Dios dice, santifica al pueblo, santifíquense por 3 días, laven sus vestiduras, no toquen mujer, es decir, santifíquense y acérquense, pero no pasen estos límites porque yo soy santo. Está hablando de el santo, que es Dios, que es el origen de la santidad, la esencia de la santidad, y aquello que Dios afecta con su santidad, pero que no es la misma santidad, es imposible. No es la misma santidad. Entonces son dos palabras distintas. Claro que cualquier cosa que sea santo es santo entre tanto que Dios le comunica su santidad. Nadie puede ser santo aparte de Dios. Todo lo que es santo es porque Dios le confiere algo de su ser, algo de su esencia, para que eso o aquello llegue a llamarse santo. Apocalipsis 7, 11 al 14 dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraban sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Cómo estaban vestidos de ropas blancas? ¿Dónde? En el cielo. Las ropas ya sabemos que representan ¿qué? Santidad. Por eso le dice Dios a Moisés, santifica al pueblo por 3 días, laven sus ropas, laven sus ropas. Las ropas blancas representan santidad. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, le preguntó el ángel a Juan, ¿quiénes son los de ropas blancas? Claro que el ángel lo sabía. Pero le pregunta a Juan, ¿sabes quiénes son? Y dice Juan, no, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado ¿qué? Sus ropas. Y las han emblanquecido en la sangre de él. ¿De quién? De él, Cordero. Entonces, nuestra santidad viene a través del Cordero de Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Entonces, está el Dios santo, que es santo por la eternidad, y están aquellos que han sido afectados por su santidad. ¿Cómo? Con la propia sangre del Cordero. El Cordero que es santo no es santo porque alguien le comunicó santidad. El Cordero es santo desde la eternidad porque es Dios. Ese Cordero, cuando derrama su sangre, esa sangre que es producto de su propia naturaleza, esa sangre nos lava y nos comunica su santidad y entonces limpia nuestras vestiduras, las hace blancas. Nosotros somos afectados por su misericordia. Gloria a Dios. La santidad se alcanza por la gracia de Cristo que nos lava con su sangre. Amén. Isaías capítulo 6, verso 2 al 3 dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena. Entonces los serafines, ¿qué hacían? Cubrían sus rostros, porque no se atrevían a ver la santidad de Dios. Con 2 cubrían sus pies, porque no se sentían dignos de estar delante de la presencia de Dios. Y con 2 volaban y decían, Santo, 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 Santísimo.
santísimo. ¿Por qué? Porque es imposible definir la cantidad, la grandeza, la dimensión de su santidad. Y entonces decían, santo, santo, santo. Y esta es una expresión que se repite por la eternidad perpetuamente. Santo, 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 santo. Porque es la esencia de quién es Dios. Dios es santo. Dice Hebreos capítulo 12, verso 18 al 21. Hebreos 12, 18, porque no os habéis acercado. Escuchen lo que dice. Está haciendo referencia a Pablo al evento al que leímos ahorita en Éxodo, cuando les dijo santifíquense y acérquense, pero no pasen los límites. A eso está haciendo referencia Pablo. Y dice Pablo, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. El fuego es santidad. A la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta. ¿Se acuerda que era un sonido, era insoportable? Y a la voz que hablaba, la cual los que le oyeron rogaron que no se les hablase más. Es lo que le digo. Es imposible resistir la santidad de Dios. Todos aquellos que se han enfrentado a la santidad de Dios les ha resultado imposible. Isaías dice, ay de mí que soy muerto. Juan cayó como muerto. Pablo cayó, fue derribado. Todo aquel que se enfrenta a la santidad de Dios, la santidad de Dios es irresistible, insoportable. Ay de mí que soy hombre inmundo de labios y que habite en un pueblo inmundo de labios. Cuando tú te encuentras con la santidad, tú no lo puedes resistir. Ellos era tan fuerte su santidad que dijeron, no queremos oír, no podemos soportarlos, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si a una bestia a tocar el monte será apedreada y pasada con dardo. Es decir, la bestia no entiende. Es lo que está queriendo decir. Fíjense lo que dice. Porque no podían soportar lo que se les ordenaba. ¿Y qué era lo que no podían soportar? Las ordenanzas de su santidad. Porque decía Dios, si una bestia toca este monte, maten la pedrada. Y es insoportable porque la santidad de Dios no tiene excusas. Un animal, un monte, una bestia, un burro, un caballo, ¿qué sabe de cruzar límites? ¿Qué sabe de que ese lugar sea santo? No tiene conciencia, no tiene entendimiento. Sin embargo, Dios dijo, si una bestia toca este lugar, mátelo a pedrada. Y decían, no podemos soportar eso, esa ordenanza. ¿Por qué Dios llega a ese extremo de querer que matemos a un animal inocente que no sabe lo que está haciendo? Y Dios dice, la santidad no tiene excusas, no admite excusas. Se es santo, se es santo. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. La santidad de Dios produce temor y temblor. Estoy espantado y estoy temblando. O sea, la santidad no es como decir algo es blanco, algo es limpio, algo es puro. La santidad es temible, terrible. Dios es santo. Isaías capítulo 33, verso 14 al 15 dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién se atreverá a meterse? Imagínese usted, ve una llamarada en un lugar. ¿Quién se atreve a meterse a un lugar que esté en llamas? Dice, ¿quién? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? ¿Y qué está hablando? ¿Quién habitará en la santidad? Las llamas eternas es la santidad. ¿Quién habitará en la santidad? Es una llama eterna que no se apaga, porque su santidad permanece desde siempre hasta la eternidad. Dios es santo. Nunca ha sido más santo ni menos santo. Su santidad no ha aumentado. Es una llama eterna. ¿Quién? Y dice Isaías, el que camina en justicia, habla lo recto, el que aborrece las ganancias de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿De qué está hablando? De un hombre santo. Dice, ¿quién va a habitar en el medio de la santidad? ¿Quién se atreverá a meterse en las llamas eternas, en la santidad eterna? Y él dice, el santo, el que sea santo.
pero son dos santidades distintas, eso es lo que les digo. Una cosa es el santo y otra es aquello que fue afectado por los santos. Y el que fue afectado por los santos puede acceder al santo. No sé si me explico que ahora me estoy explicando. Dice, ¿quién puede vivir en la santidad? Está hablando acerca de Dios. ¿Quién se puede meter en las llamas eternas? Está hablando de Dios, del Dios santo. ¿Quién se va a meter en su habitación? ¿Quién? Y dice él, si hay quién. Y dice las características, son las características de quién, de un hombre y una mujer santa. Pero no son la misma santidad. Porque una es una santidad esencial y otra es una santidad que usted recibe. Usted recibe, se le comunica de parte de Dios la gracia y la santidad a través de la sangre preciosa que ya leímos en el Apocalipsis. Hechos 3:2 dice, y se les apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. ¿Cómo? En una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró, vio que la zarza ardía en fuego, la zarza no se consumía. La santidad es una constante en Dios. Hechos 13:21 dice, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego. Porque Dios es fuego consumidor. Imagínese usted qué tan poderosa era la columna que alumbraba a una población de 2 millones. Culiacán tiene 1 millón de habitantes. Aquí Obregón son 400,000 más o menos. O sea, 5 veces esta ciudad. Imagínense una población de 5 veces esta ciudad de Obregón. Y una columna de fuego que es capaz de alumbrar como de día a una población 5 veces más grande que Ciudad Obregón o 2 veces más grande que Culiacán. Dígame usted, ¿cómo tenía que ser esa columna de fuego? ¿Cómo se vería? Yo me lo imagino que ellos la veían roja como el sol. Eso era la presencia de Dios, del Dios santo. La santidad, Dios nos la muestra con figuras, con experiencias, pero no la define. Es imposible de definir, nos rebasa. Hechos 2:2-4, la iglesia nació como un movimiento de santidad. Ve lo que dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre sus cabezas. Está hablando de su santidad. Y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Esas lenguas de fuego estaba hablando de que Dios estaba comunicando su santidad. Que que la iglesia iniciaba en el libro de los Hechos como un mover de un Dios santo que estaba afectando con su santidad a hombres y mujeres para que vivieran vidas santas. Pero no compare usted, su santidad con nuestra santidad. Cuando dice la Biblia, sean ustedes santos como vuestro Dios es santo, Dios entiende que su santidad es aparte de nuestra santidad, que nuestra santidad no es otra cosa más que un reflejo de su santidad. Es como el reflejo de una luz. Usted puede ver el reflejo de la luz con toda claridad, pero no ese reflejo no es el origen, es solamente un reflejo. El origen es otro. Y Habacuc capítulo 1, verso 12 al 13, dice, tú Señor, eres un Dios santo. Eres un Dios santo. Tú existes desde el principio y existes santo. No nos dejes morir. Tu Señor es nuestra roca. No hagas que este pueblo nos juzgue y nos castigue. Si por la pureza de tus ojos no soportas ver el mal ni los agravios, Dios no soporta. Su santidad le impide soportar. Así como el pueblo no soportó la voz,
Así como el pueblo dijo, no hables más, porque ¿cómo es que nos pides que una bestia, ese es el mandamiento, si una bestia toca este monte, apedréenlo? ¿Cómo es que tu santidad es tan extrema? No lo soportamos. Así como el hombre no soporta y cae como muerto, cae mudo ante la presencia y la santidad de Dios, así también Dios no soporta el pecado. ¿Se da cuenta cómo se unen dos mundos, o dos mundos que chocan? El mundo de Dios santo y el mundo del hombre que es profano. Y cómo se afecta. Dios no soporta el pecado y el hombre no soporta la santidad de Dios. Ahora, ¿qué hace Dios? Lo soluciona. Lo soluciona. Porque Isaías se encuentra con Dios y dice Isaías, ay de mí que soy hombre inmundo de labios y que habite pueblo inmundo de labios, si han visto mis ojos a Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios manda el ángel, toma un carbón del altar y toca su boca. Y dice, ha sido limpiado. Ahora vas a hablar. Aquí dice, es más, aquí lo tengo, dice, Isaías 6, 5 al 8, dice, entonces dije, dice Isaías, tuve una experiencia con la santidad. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido del fuego de la santidad. Es decir, el carbón encendido significa santidad comunicada. Es la santidad de Dios, tomada del altar con unas tenazas. El serafín no lo pudo tomar con sus manos, las tomó. La santidad de Dios. Yo pienso que el serafín se hubiera atrevido a tocarla con sus manos. No sé qué hubiera pasado, porque estaba comulgando con la santidad de Dios. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora eres limpio, eres santo, pero no pretendas ser santo como Dios es santo. Dios te ha santificado con tu santidad. Tomó el fuego del altar que representa su santidad y toca tu vida y te hace santo. Te comunica su santidad. Después de la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo dije, envíame aquí, envíame a mí. ¿Qué está diciendo? Que no solamente Dios te comunica de su santidad, te limpia, te santifica, te purifica, te hace santo, sino que le eres útil. Pero todo es por la misericordia de Dios. Hebreos 12, 28 al 29 dice, así que recibiendo nosotros un reino incorruptible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole como con temor y temblor. ¿Qué fue lo que dijo Moisés cuando tuvo el encuentro con Dios allá con el pueblo? Dijo, estoy espantado y estoy temblando, dice Moisés, estoy espantado y temblando de la santidad. Y dice aquí, nosotros sirvamos con temor y temblor. ¿Sabe una cosa? Usted no puede servir con temor y temblor si no entiende, si no tiene un encuentro con su santidad, si no entiende que nosotros servimos a un Dios santo. Y entonces empezamos a vivir vidas livianas, livianas, sirviendo a Dios sin temor y sin temblor. Servimos por costumbre, servimos por lo que usted quiera. Pero aquí dice que le sirvamos con temor y temblor, como Moisés. Dice Moisés, estoy espantado y estoy temblando. Cuando dice sirvamos a Dios con temor y temblor, está hablando de una experiencia, no está hablando de un concepto, no está hablando, sí, yo sirvo a Dios con temor y temblor. ¿Dónde está el temor? ¿Y dónde está el temblor? Yo no te veo temblando. ¿Cuándo estás temblando? ¿En qué momento tiemblas mientras sirves a Dios? Porque tenemos que tener un encuentro cotidiano, permanente. Porque la flama, dice, la zarza ardía y no se consumía, permanente. Porque dice llamas eternas, permanentes, su santidad es permanente y siempre está presente y siempre es santo. Dios no deja de ser santo. No hay momentos en nuestra vida donde Dios dice, aquí estás delante del Dios santo. Y mañana estás delante de un Dios permisivo. Y pasado mañana estás delante de un Dios que
que bueno, te va a permitir ciertas cosas. Dios es santo, constante, eternamente, permanentemente. Y el fuego de su santidad nos abraza todos los días. Y debemos de vivir conscientes de eso. Porque nuestro Dios termina diciendo, estoy leyendo Hebreos 12, 28, 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor. Es un fuego que lo que entra ahí se purifica. Y lo que no es santo se consume. Solamente queda lo santo. Así que sed santos, dice la Biblia, porque nuestro Dios es un Dios santo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, grande, bello y misericordioso. Gracias porque nos comunicas de tu carácter a través de tu presencia. Permítenos que vivamos con temor y temblor en base a no conceptos, ideas, definiciones, sino a nuestra experiencia, la experiencia que hemos vivido contigo, el acercamiento que tú has tenido con nosotros y que nos has revelado y que hemos descubierto que tú eres santo y temible. Y que nuestras vidas, Señor, manifiesten nuestro conocimiento de tu poder y de tu santidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vivencial será ahora los miércoles. Así que iglesia, los esperamos el miércoles a las 7 en la iglesia. Y los que están en Culiacán, los miércoles a las 7 online, van a poder conectarse para adorar juntos en lo que es nuestros tiempos vivenciales en la presencia de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el miércoles.